Como saben ustedes, yo soy bastante activo en Twitter y Twitter es una red social que no está hecha mucho para socializar, ¿no? Como saben ustedes, un tweet o un mensaje tiene un número muy limitado de caracteres y por eso se llama Twitter, porque tweet es, digamos, el ruido que hace un pajarito, ¿no? Entonces, la traducción más justa sería un trino, o sea, es un cantito que hace un pajarito que es breve, ¿no? Entonces, eso es o si quieren, el tweet, ¿no? De ahí viene el nombre Twitter, de un pajarito. Entonces, la idea es que sean mensajes breves para que sean mensajes más o menos contundentes, y esto le da la tremenda desventaja de que no es un lugar ideal para tener muchos debates, a pesar de que, o sea, es uno de los sitios donde más debates hay, ¿no? Pero es un sitio interesante para informarse de posturas, informarse de posiciones, informarse de noticias. Una cantidad muy importante de periodistas estamos en Twitter y compartimos las noticias que vienen de nuestros medios o de otros medios, y en consecuencia es una herramienta inevitable. Entonces no es como Facebook, no es amigable a textos extendidos, y no es como Instagram, porque tampoco es muy amigable para las imágenes de calidad, ¿no? En Instagram, digamos, todo se centra en la imagen propiamente. Twitter está, digamos así, al medio. Ni mucho texto ni mucha imagen. Por eso es que, y este punto de vista no es sobre Twitter, pero es sobre una conversión, como dice el título, ¿no? Una conversión impresionante, y lo más impresionante para mí es que es una conversión que el protagonista de esta conversión del protestantismo al catolicismo es una persona que contó toda su experiencia en una serie de tweets, y ni siquiera muchos, ¿no? Porque en Twitter uno puede hacer una concatenación, ¿no? Un thread, una concatenación. Entonces uno tiene un mensaje y puede concatenarlo con otro, y entonces esa es una de las maneras como se resuelve este desafío de que los mensajes tengan que ser muy cortos. Pero se resuelve a medias, porque la mayoría de gente no está en Twitter para leer textos largos, precisamente de alguna manera un poco como que derrota su propio propósito cuando se vuelven textos muy largos, ¿no? Pero existen personas que son extremadamente habilidosas, yo no soy uno de ellos, personas que son extremadamente habilidosas para concatenar temas, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con un tweet que realmente abre el apetito para conocer un poquito más, y luego en el siguiente tweet da un poquito más, y así, ¿no? Entonces, las personas que son capaces de hacer eso son personas que son muy dotadas, y otros simplemente están contando unas historias tan interesantes que uno inevitablemente las sigue. Y así es como terminé leyendo todo un resumen de una apasionante conversión de un muchacho norteamericano que es un analista y periodista de una revista de diagnóstico social en Washington. Él era un evangélico practicante, y ojalá algún día se anime a escribir un libro sobre su proceso de conversión, ¿no? Pero quiero compartirles acá cuáles fueron los tweets que este hermano compartió, ¿no? Su nombre es Zachary Medler, ¿no? O sea, Zacarías Medler. Su apellido es M-E-T de taza L-E-R, Medler. Y Zachary es su nombre, ¿no? Y ya les he adelantado que es una conversión, pero les voy a decir cómo comenzó su cadena de tweets, ¿no? Su cadena de tweets comenzó con una cita de San Agustín de Hipona. Y bueno, si hubiera sido otra cita, salvo que haya sido San Ambrosio, digamos, que es otro de los titanes, ¿no? No necesariamente hubiera traído mi curiosidad, pero ustedes saben que yo tengo pues mi
mi punto débil con San Agustín. Siempre me encanta pues leer sus textos sobre sus sermones, ¿no? Bueno, él comenzó con un texto de San Agustín que decía lo siguiente, cita textual de San Agustín, abro comillas: de 3 maneras los pecados son remitidos por la Iglesia: por el bautismo, por la oración y por la gran humildad de la penitencia. Sin embargo, Dios no remite los pecados, sino solo a los bautizados. El mismo pecado que remite en primera instancia, lo remite solamente a los bautizados. ¿Cuándo? Cuando son bautizados. Los pecados que son remitidos después con la oración, la penitencia, a quienes se los remite, es a los bautizados a quienes se los remite. Entonces es un texto complejo, ¿no? Donde básicamente San Agustín, no es un texto fácil, es un texto donde San Agustín básicamente está diciendo que no hay manera de recibir la remisión de los pecados si una persona no está bautizada. Y ese bautismo hay que recibirlo desde el comienzo. Por eso que es tan importante, para poder recibir el don del perdón de los pecados, hay que estar bautizado. Y por eso nosotros bautizamos a los niños tan pronto podemos, porque queremos que tengan ese bien, ¿no? Entonces viene esta cita y concatenado viene el siguiente tuit de Zachary Mettler. Dice: después de leer esto y otros textos similares, yo tenía que preguntarme a mí mismo, ¿qué cosa es más probable? ¿Que los cristianos durante los primeros 15 siglos de la Iglesia estaban tan equivocados en su teología, o que yo sea el que esté equivocado en teología? Eso es lo que dice, lo que se preguntaba Zachary Mettler, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención, porque obviamente cuando menciona 15 siglos se está refiriendo a la aparición de Lutero, ¿no? Que Lutero aparece después de 15 siglos, al siglo XVI, ¿no? Entonces, justamente la visión protestante que dice que no hay remisión de los pecados, que el bautismo es simplemente un acto de fe, ¿no? Y que el hombre no puede liberarse de los pecados, que los pecados simplemente son cubiertos por la gracia del Hijo, que se ha sacrificado por el Padre, ¿no? Y entonces él se hace dice, bueno, esto dice San Agustín, no lo dice cualquier chauchilla. O sea, nosotros estamos en el siglo IV, ya se enseñaba esto en la Iglesia, ¿no? Entonces Zachary, en el siguiente tuit, dice lo siguiente: la Iglesia ha sido católica desde el comienzo. Una vez que comprendo esto, ¿qué hago? ¿Rechazo a la Iglesia o me uno a ella? A mi entender, rechazar ahora a la Iglesia, después de que he entendido lo que he entendido, sería equivalente a rechazar al mismo Cristo. Y entonces, en el siguiente tuit, miren qué aventurado, Zachary Mettler introduce otro texto. Y este texto dice lo siguiente: no puede tener a Dios como Padre quien no tiene a la Iglesia como su madre. Este es otro texto de los padres de la Iglesia, en este caso de San Cipriano de Cartago, sobre la unidad de la Iglesia. Y este texto de San Cipriano es del siglo III, o sea, 100 años antes de San Agustín de Hipona, ¿no? Entonces, en el siguiente tuit, Zachary dice: esto básicamente resume todos mis estudios. San John Henry Newman, un converso a la Iglesia Católica, escribió, esto sigue diciendo Zachary, escribió en su ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, que cita acá a John Henry Newman: el cristianismo histórico no es protestante. Al introducirse profundamente, sigue diciendo Newman, al introducirse profundamente en la historia, es dejar de ser protestante.
Tan pronto como un protestante admita esto, tal como creían los sistemas doctrinales en las eras tempranas de la iglesia, es una persona, o sea, el protestante que acepte eso y sigue siendo protestante, simplemente ha sido barrido por la desilusión, la falsedad y la pérdida de la memoria. Cierra comillas esta cita de John Henry Newman. Sigue Zachary, dice: quiero dejar esto bien claro. Nunca voy a ser un católico antievangélico. Y siempre voy a estar agradecido a mis padres y a la denominación de mi juventud, que me criaron en la fe, me enseñaron el amor a Jesús y fueron los primeros en darme la vida espiritual, de hacerme nacer a la vida espiritual. Y esto es muy bonito, y esto es muy bello. Y justamente esto efectivamente me parece que es una conversión justa. Me gustan esos hermanos que dicen: mira, los evangélicos no son los hermanos separados, son los hermanos esperados, ¿no? Y yo veo el gran respeto que muchos amigos convertidos del evangelismo al catolicismo siguen teniendo por sus raíces evangélicas, porque finalmente les enseñaron a amar a Jesús, ¿no? Pero esto es lo que sigue diciendo Zachary. Sin embargo, para mí, la reforma, o sea, la reforma protestante, la reforma se acabó. Yo acabé de protestar, o sea, entre comillas, ¿no? Pone protestar, es decir, de ser protestante. Las aguas del río Tíber me han llamado, ¿no? Recuerden ustedes que el Tíber es el río que atraviesa Roma, ¿no? Y en consecuencia, muchas veces en el lenguaje inglés entre los norteamericanos, los evangélicos que se convierten al catolicismo les llaman los que cruzaron el Tíber, ¿no? Nadaron el Tíber, o no, they swim the Tiber, o sea que nadaron el Tíber, ¿no? Entonces dice: las aguas del Tíber me han llamado, la iglesia me ha convocado y yo tengo que responder. Miren qué bonito, ¿no? La iglesia me ha convocado y yo tengo que responder. Siguiente tuit. En esta jornada me han ayudado muchas personas en el camino. Y aquí quiero comenzar a agradecerle a algunos. Y los siguientes 3 tweets son unos tweets de agradecimiento, ¿no? Igual se los comparto porque algunos de estos nombres les llaman la atención y les interesan, ¿no? Dice: quiero agradecer a Joshua Charles, converso, dado que su propia conversión despertó el fuego para mi conversión. Quiero agradecer a Brani Coulter, converso, cuya nueva amistad ha sido tan invalorable. Grandes agradecimientos a Eric Niffen, converso, por ser mi padrino de confirmación y mi amigo. Gracias a Sisi Pecknold, converso, que siempre estuvo dispuesto a encontrarse conmigo durante mis días en Washington, D.C., y cuyas habilidades en Twitter siguen siendo para mí una ocasión para aprender. Si alguno de ustedes tiene alguna interrogante importante o quisiera hablar un poco más sobre esta, o sea, su conversión, por favor, no dejen de escribirme. Y termina con la frase en latín: Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Bueno, Zachary debió ser recibido en la Iglesia Católica oficialmente en la vigilia pascual que hemos pasado. Y como todo el mundo encerrado por el coronavirus, no pudo participar de esta ceremonia. Entonces es uno de los tantos o más
angustiados por recibir los sacramentos y él por ser recibido en la Iglesia Católica. Pero él ya se anuncia como católico, así que bienvenido a casa. Que tengas un buen día.